Hola, gracias por sintonizarnos. Les habla Jairo Humberto Canaval Erazo. Y José Luis Rodríguez. Bienvenidos a su programa Descubre la U. Programa pensado para analizar y descubrir un nuevo mundo que es el mundo de la universidad. En Descubre la U vamos a hablar en un lenguaje sencillo, lo más sencillo posible, sobre temas de investigación, ciencia, arte, ciencia y tecnología. Y en esta oportunidad vamos a hablar un asunto que nos compete a todos, pero que es especialmente importante porque requiere de una pronta solución. Vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica, especialmente en estos momentos en que el DACMA ha reportado que tenemos graves problemas de contaminación y sobre todo a principios del mes, así lo dio a conocer esta entidad oficial. Para conversar sobre este tema, tenemos hoy dos invitados de la Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle. Tenemos a la señorita y estudiante Carolina Salcedo, de octavo semestre de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Buenas tardes. Hola, José Luis, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno pues poder hacer parte de este programa. Y tenemos también al profesor Juan Pablo Silva, de la Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente, quien hizo estudios de doctorado en el IHD de Holanda. Muchas gracias por invitarme a este importante programa. ¿Cómo está la calidad del aire en nuestra ciudad hoy en día? Bueno, de una manera amplia podemos decir que la calidad del aire en Cali, a comparación de otras ciudades capitales de Colombia como es Medellín y Bogotá, está mucho mejor. Pero entonces esto haciendo una comparación. Pero nosotros ahorita en estos momentos, como bien lo dice él, lo dice Jairo, los acontecimientos que se han dado de altas concentraciones en el mes de enero también se ha presentado en el año anterior, en el mes de agosto. Entonces tenemos que poner mucha atención porque en Cali se han registrado altas concentraciones de contaminación en diversos puntos, como es en el sur de Cali y en el oriente, lo cual nos hace tener una buena calidad del aire como tal, pero sí tenemos unos focos que deberían de ser una preocupación y deberíamos estar trabajando en ello. Entonces, bueno, de manera así como global, se puede decir que la calidad del aire en Cali es aceptable y buena, pero en estos focos que te digo, pues puede presentar como alteraciones a personas vulnerables. Profesor Juan Pablo Silva, ¿qué es lo que más contamina en la ciudad? ¿La combustión de los automotores, las chimeneas de la industria, la quema de productos agrícolas como la caña de azúcar, o hay más contaminantes? Particularmente lo que genera la principal contaminación atmosférica son los vehículos que hacen combustión. Acorde con el último inventario de emisiones del año 2017, el 93% de las emisiones atmosféricas referidas como material particulado, PM2.5, PM10, compuestos orgánicos volátiles, se deben al parque automotor, mientras que el 7% restante se ha atribuido a las industrias. Debe tenerse en cuenta que en Cali al momento hay registrados alrededor de más de 690.000 vehículos. De esos 690.000 vehículos, 428.000 son aproximadamente vehículos particulares y tenemos alrededor de 222.000 motos. Y en cuanto al transporte público, pues eso representa más o menos como el 4% de todos los vehículos matriculados, que está alrededor de 30.000. En la ciudad también todavía tenemos una dinámica de transporte tradicional, a pesar de que se ha dado la llegada del mío, todavía circulan busetas y microbuses. Nosotros tenemos busetas del antiguo sistema viejo, alrededor de unas 320 busetas, que son busetas que funcionan a diésel, y alrededor de unas 600 microbuses que aún deambulan por las ciudades. Por lo tanto, entonces, debido a este alto parque automotor, pues es que se está produciendo la contaminación atmosférica en la ciudad. La mayoría de la contaminación es por, digamos, los automotores, pero la industria también contamina, ¿es mucho, es poco? La industria, como mencioné, contamina alrededor de un 7%. Cali ya no es la ciudad de 1970, donde teníamos grandes emplazamientos industriales dentro de la ciudad. Nosotros teníamos zonas donde existían compañías alrededor, por ejemplo, de la carrera octava con calle 34, carrera octava con calle 26, o en el mismo centro de la ciudad teníamos compañías importantes
que tenían chimeneas. Pero si nosotros vemos y comparamos esa Cali de ahora, de 1970, con la Cali del año 2015 o 2020, como estamos ahora, casi no tenemos emplazamientos industriales. Desde luego, los emplazamientos industriales los tenemos hacia la zona norte, que es hacia la zona Flora, o en la zona pues, que llamamos zona industrial de Acopi, ¿sí? Ellos generan una influencia sobre todas esas zonas. Allí a veces dentro de la ciudad tenemos un mito que la contaminación de Jumbo se viene hacia Cali. Pues eso es parcialmente cierto. Para que haya contaminación atmosférica en una zona usted necesita contaminantes, pero también que haya una dinámica atmosférica relacionada con vientos, con temperaturas que lleven esos contaminantes a determinados sitios de la ciudad. Y entonces pues está en el imaginario de que el norte es la zona más contaminada, pero como acaba de manifestar Carolina, en estos momentos donde estamos encontrando los mayores valores de contaminación son hacia la zona sur, aquí en la zona aledaña a la Universidad del Valle, pues que toma toda esta zona de Valle Lilí, Barrio Ingenio, parte de Ciudad Jardín, la base aérea y Compartir, ¿sí? Entonces, Compartir es un barrio. Claro, Compartir es Compartir del CEPAS, que es aquella parte, o sea, no es solo un barrio, sino que son muchos barrios que está al oriente de la ciudad. Esa estación está ubicada en la zona cercana a ETSA, del barrio Compartir. Entonces ellos miden la influencia, digamos, de alguna manera de la contaminación que hay en el distrito de Agua Blanca. Y allí es donde se ha presentado relativamente sobre un contaminante que llama material particulado, PM2.5, los niveles aceptables y, como en el caso acá de Univalle, nivel dañino para la salud. Carolina, el profesor Silva nos comenta acerca de unas mediciones que dan. ¿Quién da estas mediciones? ¿Cómo se hacen estas mediciones? ¿Hay sitios donde tienen un medidor? ¿Cómo es esto? Explícanos, por favor. La ciudad de Cali cuenta con el sistema de vigilancia de calidad del aire, el cual lo trabaja el DACMA. Ellos tienen 9 estaciones de monitoreo fijas, donde están distribuidas en toda la ciudad. Entonces, como el profesor lo mencionaba, están en Univalle, en Base Aérea, Compartir, en La Flora. Bueno, son 9 en total. ¿Será necesario? Escuela de República Argentina, Obrero, La Ermita y Pance, que es y una Pance. regional. De estas 9 estaciones, únicamente 4 están tomando material particulado PM2.5. Entonces, estas están midiendo ese material o este contaminante, que es uno de los más perjudiciales para la salud. Entonces, esta es como el sistema de vigilancia. Profesor Juan Pablo Silva, usted habla, igual que Carolina, de material particulado. ¿Qué es eso del material particulado? Bueno, pues uno daría una definición técnica y decir que material particulado es aquel contaminante que está presente en el aire, cuyas características son de tipo sólido o líquido, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va en una carretera y la carretera es destapada, pues los vehículos que la transitan, pues de alguna manera levantan lo que nosotros comúnmente denominamos polvo, ¿sí? Uno podría decir que ese es un material particulado, pero ese material particulado es grueso. Ese material particulado, digamos que difícilmente entrará a nuestro sistema respiratorio. El dañino es que es un material particulado que es más pequeño, que es producido por la combustión de los motores, ¿sí? Ese material particulado tiene 2 características fundamentales, que no es visible al ojo humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de PM2.5, para que tengamos una imagen gráfica de él, nuestro cabello tiene un diámetro de 1000 micrómetros, ¿sí? Mientras que el material particulado PM2.5 entonces es 400 veces más pequeño que ese cabello, entonces no es visible. El ancho del cabello. Sí, y entonces bajo esa característica es muy fácil que cualquier persona que esté expuesto a la combustión, pues en un momento determinado inhale o ingeste ese contaminante. Y el peligro de ese contaminante es que es tan pequeño, en el caso del PM2.5 va a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son las últimas partes que tenemos en los pulmones y allí es donde hay el intercambio de oxígeno con la sangre, ¿sí? Ya, allí es donde hay una oxigenación de la sangre. Cuando este material particulado se deposita allí, ¿qué empieza a ocurrir? Ese intercambio se disminuye y las personas afectan la salud. Entonces, de allí la importancia de proteger a los ciudadanos respecto a que no inhalen unas concentraciones muy elevadas
de este material particulado. Carolina, según esto, estos puntos de vigilancia que nos comentabas ahorita, que son del DACMA, ¿todos miden este material particulado? No, como le mencionaba ahora, los que están midiendo el material particulado PM2.5, que es el más nocivo para la salud, solamente son 4 estaciones, que son las que nombré al inicio, que es Compartir, Univalle, Base Aérea y Transitoria Navarro. Las otras 5 estaciones no lo miden y nuestro proyecto que se hizo tomó en cuenta estas estaciones para poder hacer una proyección o poder hacer un monitoreo de Cali con respecto al contaminante, de cómo se estaba comportando en las estaciones donde no se medía. Entonces, podemos decir que en las otras estaciones donde no se mide, ¿es que no está vigente este material o simplemente no se mide y no se sabe? Eso es un desconocimiento que se tiene, pero obviamente sí podría decirlo que está presente, pero no se tiene medición de él mismo. Sí, allí es clave destacar, y es una de las cosas en las que hay que actuar, que es que hay que ampliar la cobertura, ¿sí?, de la estación de monitoreo para que se mida PM2.5 en estos puntos. Porque al tener una variable desconocida, pues lo que no se mide, pues no se puede determinar a ciencia cierta, ¿sí? Entonces, claro, profesor, usted decía que hay material particulado que es aquel, pues son partículas tan pequeñas, y entre más pequeñas que la 2.5, más peligrosas. Pero ¿cuántos materiales particulados hay o cuáles son los que se miden en las otras estaciones entonces? no, particularmente, a ver, lo que ocurre es que en el tiempo y en cuanto a la protección de la calidad del aire ha habido una evolución del tipo de material particulado que hay que medir. Hacia los años 70 se medían partículas suspendidas totales, o sea que eran partículas menores que 30 micrómetros. Entonces la legislación se movía alrededor de eso, ¿sí? Luego entonces se descubrió que era más importante medir partículas más pequeñas como son las de 10 micrómetros, que esas llegan hasta los bronquiolos. Y ahora entonces la tendencia en la norma es medir PM2.5. ¿Por qué PM2.5? Que son más pequeñas todavía. Porque son más pequeñas y la idea de medir es para proteger más la salud de las personas, porque estas es las que realmente van a afectar el sistema respiratorio. Entonces, digamos que ese es un tipo de material particulado en cuanto al tamaño, ¿no? Profesor, para complementar un poquito, este material particulado 2.5, ¿hay alguna manera de que se mezcle con el aire o desaparezca o siempre va a estar allí flotante? No, hay un principio muy claro y un principio científico que es la ley de la conservación de la masa, que para mí es lo más racional. O sea, la masa que aparece en un lugar debe de estar en otra parte. O sea, la masa no se crea ni se destruye. Entonces, respecto a pregunta, discúlpeme que le haya dado como una respuesta tan científica, Tranquilo. pero si el contaminante se produce, él debe aparecer en alguna parte. O sea, el contaminante o se arrastra por vientos, o se lo lleva la lluvia, o reacciona. Esas son las posibilidades, pero el contaminante va a estar allí, no va a desaparecer así de la nada. De acuerdo. Carolina, y usted cuando dijo nuestro proyecto, entiendo que ustedes presentaron un proyecto a una empresa para, digamos, para ayudar o aportar al conocimiento de la calidad del aire. ¿Nos puede contar un poco sobre este tema? Ok, bueno, la empresa Gases de Occidente sacó un concurso llamado Cali Respira. Este tenía como propósito hacer un diagnóstico de cómo era la calidad atmosférica, la contaminación atmosférica de la ciudad de Cali. Entonces, entre ellas, pues nosotros concursamos la Universidad del Valle con un equipo llamado Air Quality, un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería, la mayoría de los miembros de este equipo. Entonces, en este lo que hicimos fue una propuesta de monitoreo de Cali. Entonces, como le comentaba, nosotros cogimos los lugares donde no se estaba midiendo material particulado PM2.5. Como por ejemplo, ¿cuáles lugares? Como las estaciones de monitoreo, exacto. La Ermita, utilizamos Flora, Era, que es como el centro de la ciudad por San Pascual, Cañaveralejo y Univalle. Pero la estación de Univalle la utilizamos para saber cómo se comportaba la estación con los sensores que nos dieron para hacer estas mediciones. Entonces, ese fue el monitoreo que hicimos, la propuesta de monitoreo, y lo que hicimos fue un trabajo en campo, 5 semanas, y pudimos hacer un diagnóstico de cómo era un poco la contaminación atmosférica en estos puntos de la ciudad. ¿Y cómo le fue en el concurso? Bueno, nos fue muy bien, nosotros quedamos como ganadores entre 4 universidades que quedaron como finalistas. O sea, inicialmente se presentaron 11 grupos de diferentes universidades, de estos pasamos 4, hicimos la parte de campo, el monitoreo,
y quedamos 4 finalistas, la Universidad Javeriana, ICESI, la Nacional y Univalle. Y ahorita el 15 de enero pues quedamos como ganadores del concurso Cali Respira. Felicitaciones por tu premio. Profe Juan Pablo, ¿hay indicios de que nos muestren que esta contaminación de estas partículas 2.5 ya están afectando la salud de la ciudad? Bueno, cuando se habla de contaminación atmosférica, uno tiene que tener, y salud, debe tener en cuenta que es que los efectos son crónicos, lo que quiere decir es que se ven a largo plazo. O sea, si por ejemplo, como ocurrió ahora en enero, que se nos dieron 3 días de alerta, ¿cierto? Que los 8, 9 y 10 de enero la calidad del aire, digamos que afectaba a grupos sensibles. No podemos decir que inmediatamente allí se van a sentir los efectos ni que vamos a tener mortalidad, ninguna de esas cosas. Porque como digo, la exposición es crónica, o sea que usted necesita un tiempo para que eso ocurra. Entonces unas personas que estén en un ambiente contaminado, quizás sus enfermedades se van a ver reflejadas en el largo plazo, ¿sí? Ya digamos en determinados tiempos de exposición. Hablando de que si hay eso, digamos que nosotros en la parte de salud, nosotros somos muy buenos para medir las concentraciones, pero hay una gran brecha para relacionar esas concentraciones con aspectos de salud, ¿sí? Ha habido esfuerzos para medir, por ejemplo, la carga por enfermedad. En el 2015, una organización como es el Instituto Aire Limpio, en un estudio midió una asociación de las muertes por contaminación atmosférica que podrían ser 653 para ese año, ¿sí? Relacionadas con la calidad del aire. Pero no tenemos una continuidad en los estudios de salud, o sea, estudios epidemiológicos que sean de largo aliento, porque estos estudios exigen de que haya seguimientos por muchos años, ¿no? Entonces tienen unas características que a veces demandan recursos y son periodos largos. Pero si uno ve las estadísticas de salud en el departamento, uno ve que siempre dentro de las 3 primeras causas de mortalidad están las infecciones respiratorias agudas. Lo que pasa es que no se puede establecer si fue la contaminación atmosférica, porque repito, no hay esa evidencia epidemiológica, pero lo que uno sí espera es de que si eso se mantiene puede haber algo de incidencia, ¿cierto? En que la persona se enferme o puede llegar inclusive a haber problemas de mortalidad debido a una calidad del aire mala, ¿no? Profesor Juan Pablo Silva, pero ¿qué entidad o qué institución nos dice cuándo la calidad del aire, cuando las concentraciones ya afectan a las personas? Porque yo supongo que cualquier concentración afecta de una u otra manera a cualquier persona. Como lo dijo Carolina ahora, efectivamente, nosotros tenemos unas estaciones de monitoreo. Las estaciones de monitoreo están a cargo o son operadas por el DANMA, ¿sí? Entonces el DANMA es el ente regulador encargado por el gobierno nacional, quien es que debe informar cuál es la calidad del aire en la ciudad de Cali. Ellos, a partir entonces de los datos y la información que obtienen, hacen publicaciones acerca de ese estado de la calidad del aire y lo comunican, ¿sí? Sí. Pero digamos, ¿cuál entonces es la concentración de material particulado para que ya comience a ser dañino o se considere dañino? ¿Y quién lo determina? Bueno, el gobierno nacional, a través del ministerio, entonces tiene establecido unas resoluciones y una serie de decretos donde indica cuáles son los umbrales de calidad del aire que se deben de cumplir en todo el territorio nacional. Uno de ellos es la resolución 2254 del año 2017. En este están los umbrales. Entonces, por ejemplo, allí se refiere de que para tener una calidad del aire relacionado, por ejemplo, con PM2.5, ¿sí? El valor promedio anual debe estar alrededor de 25 microgramos por metro cúbico y la calidad del aire diaria no puede superar los 37 microgramos por metro cúbico. Entonces estos son los estándares nacionales. Digamos que bajo este cumplimiento lo que hacen las autoridades ambientales es comparar los valores que miden contra esos estándares. Sin embargo, hay una observación y es una situación que se ha discutido, digamos, y lo discutimos mucho en el entorno académico, es que aparece algo que llaman las guías de la Organización Mundial de la Salud,
¿Qué son las guías de la Organización Mundial de la Salud? No son normas, pero son recomendaciones basadas en estudios epidemiológicos. Entonces ellos tienen valores de umbrales para proteger la salud de las personas y donde establecen de que si esos valores de umbrales llegan de alguna manera a ser superados, pues entonces ya hay afecciones en la salud de las personas. Esas guías, por ejemplo, dicen que la norma promedio para el caso de PM2.5 debe ser 10 microgramos por metro cúbico promedio anual, mientras que la norma diaria es 25 microgramos por metro cúbico. Si comparamos ese valor de la guía con el valor de la norma nacional, encontramos de que la norma nacional, por ejemplo, para un día, ¿sí?, que es 37 microgramos por metro cúbico, supera casi un 50% lo que recomienda la guía de la OMS. Sí, claro, entonces pues nosotros medimos y decimos, cumplimos la norma nacional, pero de todas maneras, digamos que queda allí la circunstancia de que en determinado instante estamos por encima de la guía de la OMS. Desde luego, ¿una norma de qué depende? De la tecnología disponible en el país, de los recursos, porque es que una norma no solamente se trata de colocar un valor de umbral y que porque la norma existe ya se cumple. Usted puede colocar la norma y qué tal que nadie la cumpla, porque la norma va a exigir una serie de cambios económicos, una serie de restricciones para controlar la contaminación atmosférica. Claro. Estamos en Descubre la U, hablando sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Cali. Ya regresamos.